Listo, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy de Ciencias Naturales y vamos a continuar viendo acerca del ciclo celular, ¿sí? El día de ayer hicimos una revisión en nuestro cuadernito de qué era el ciclo celular. Ayúdenme, por favor, ¿qué fue lo que trabajamos ayer en el cuaderno? ¿Qué nos decía del ciclo celular, Christopher? ¿Qué nos decía que es el ciclo celular? A ver. Vamos, El ciclo celular es el proceso ordenado y repetitivo en el tiempo en el que la célula crece y se divide en dos células hijas. Perfecto, ¿no es cierto? Recuerde que decíamos, ¿no? Si hablamos del ciclo, decíamos que la célula también tiene un ciclo, ¿no? Crece, se desarrolla y se dividía en dos células hijas, ¿no? Recuerde que ellas también tienen un proceso, ¿no? De crecer, primero de nacer, ¿no? Luego crece y se desarrolla, después de eso se reproduce, ¿no? Pero tiene también un proceso, ¿no es cierto?, de regeneración, de reparación en el momento que unas de las células se dañan, ¿no es cierto? Estas también se pueden regenerar, ¿sí? Se pueden regenerar, se pueden recuperar, ¿no? Y pues las células muertas cumplen su función, se cae la célula muerta, pero crece una nueva y empieza nuevamente el proceso, ¿sí?, celular. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Vimos ayer, ¿cuántas fases tenía el ciclo celular? ¿Cuántas fases tenía? ¿Cuántas habíamos dicho que tiene? 4. 4, ¿no es cierto? Pero dentro de la G1 está lo que es la G0, ¿no? Una adicional, ¿sí? Vamos a ir revisando ahora un poquito cada una de estas fases. ¿Qué es lo que cumple? ¿Cuál es el proceso que tiene cada una dentro de este proceso celular, ¿sí? Entonces va a coger su cuadernito, vamos a trabajar en forma horizontal, en forma libretita el cuaderno. Ponga la fecha del día de hoy, ¿sí? Ponga la fecha. Y vamos a ir analizando todo el proceso del ciclo celular, ¿sí? Vamos, yo voy a compartir la siguiente y vamos a ir trabajando conmigo, por favor. ¿Qué quiere decir? Que debemos terminar iguales, ¿no? Listo, no va a poner nuevamente ciclo celular porque eso ya lo tenemos en lo que trabajamos el día de ayer. Vamos a empezar primerito. En el centro va a ser usted el círculo. Haga esta parte de aquí de las fases primerito. Esto vamos a hacer primerito, ¿sí? Empezando desde la fase G, ¿no es cierto? Tenemos fase G. Bueno, esta es la G1. Póngale ahí fase G. Fase S le vamos a poner y acá otra vez fase G, ¿no? Vamos a ir analizando un poquito. Ahí tenemos la G1 y la G2, ¿no? Dentro de eso, ¿ya? Vamos, entonces aquí al ladito le pone G1 para que no nos confundamos. Ya aquí le va a poner G1. Esta es la G1, ¿no? Luego dentro de aquí está la G0, ¿no? Luego tenemos la fase S y viene lo que sería, ¿no es cierto?, la fase, la G2, ¿sí? Viene aquí lo que sería la G2, que es la que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, primero hacemos de esta estructura, esto del centro, ¿no? Esto es lo que dibujamos primerito, por favor. Ya, vamos a... Dime. El texto. Sí, vamos primero, dibuje esto y vamos a poner así, doble fila, no doble círculo para poner. Profe, Dime mi vida. disculpe por salir, es que no me dejaba entrar, entonces me moví a un lugar donde tenga más internet. Ya, está bien, no te preocupes. Listo, vamos, estamos trabajando en el cuaderno en forma horizontal de nuestro cuaderno, ¿no? Y este círculo lo dividimos, ¿no? Bueno, aquí tiene las flechitas, pero usted lo divide, ¿no? En la fase G, una, en la fase S2, que es más de la mitad, un poquito más. La fase G2, ¿sí? Aquí le puede hacer una como flechita en su círculo, no hay problema. Y aquí ponemos la meiosis, ¿sí? La meiosis, de aquí viene la meiosis y la mitosis que ya vamos a ver más adelante, ¿ya?
Sobre eso le hace este ángulo, ¿no? Este ángulo sobre la línea le abre este ángulo, ¿sí? Que divide dentro de lo que termina la meiosis, ¿ya? Este es el primer espacio que vamos a hacer, ¿sí? Entonces dibuje por favor en su cuadernito, ¿ya? Vamos a la primera partecita. Vamos a ir haciendo por partes para no confundirnos, ¿no? Entonces una vez que usted divide, pone fase G1, fase S, fase G2 y la meiosis, ¿no? De ahí dividimos este ángulo. Luego hacemos estos círculos de acá, ¿no? Luego hacemos estos. Ahorita solo dibuja este ángulo. Y aquí pone división celular, ¿no? Aquí es donde se hace el proceso de la división celular. Y aquí pone interfase. En el centro de aquí pone interfase. ¿Ya? Hasta ahí, por favor, vamos a hacer todos, ¿ya? Hasta ahí para irnos igualando y después vamos a ir haciendo los otros cuadritos, ¿sí? Ponga interfase. Ya, hasta ahí vamos trabajando la primera partecita, ¿no? Tenemos la división por fases, tenemos esta división celular. ¿Ya? Vamos hasta ahí, le espero por favor un ratito para que termine de hacer esa primera parte, ¿sí? Listo, vamos. Terminamos hasta ahí. ¿Estamos todos hasta ahí, por favor? Profe. Ya, vamos, vamos. Yo le espero, por favor, ¿sí? Pero tenga la bondad de trabajar hasta ahí, por favor, ¿no? Ya, profe. Ya acabé. Ya. Haré el favor de trabajarlo ahorita aquí en la clase porque esto me va a enviar hoy por Iducay, ¿no? Entonces haré el favor de que esté trabajando, ¿sí? Porque como hay chicos con cámaras apagadas, entonces no sé si está trabajando o no lo está haciendo. Esto me va a tener que enviar por Iducay el día de hoy. Si no hace ahorita, pues igual tendrá que hacer luego, ¿no? Y ahí tiene doble trabajo. Profe, discúlpeme que estamos haciendo, que recién ahorita dejé de ayudarle a mi primito. Ya, por favor, estamos trabajando en nuestro cuaderno, Ariana, por favor. Estamos haciendo el ciclo celular. Estamos haciendo, primero hicimos esta primera parte, esta parte del centro, la división por las fases, ¿no? Entonces, todos estamos aquí, fase G1, fase S, fase G2, la meiosis, ¿sí? Y la división celular. Hacemos este ángulo, ¿no? Dividimos este ángulo. Y ponemos división celular y el resto interfase. Ya, gracias. Ya. Listo, chicos, hasta ahí estamos todos, ¿no? ¿Ya? ¿Terminamos hasta ahí? Listo. Ahora sí, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar primerito con la fase G1, ¿sí? Vamos a la fase G1. Sobre este espacio, usted va a trazar este cuadradito que tenemos acá arriba. Primero escribe el texto y de ahí usted hace el cuadrito, ¿no? Pone, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, ¿sí? Enzima y otras moléculas, ¿sí? Entonces, en la fase G1 es donde empieza la duplicación de las células, donde aumentan ese tamaño, ¿sí? Es en la primera fase, ¿sí? Donde aumenta la cantidad, ¿sí? Enzima y sobre todo en otras moléculas que están en nuestro organismo. Ahí es en esta primera fase, en la fase G1, donde la célula empieza a tener su tamaño, donde empieza a formarse. Es como, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no es cierto? Es cuando recién nosotros empieza el proceso de fertilización, donde empieza usted a formarse, donde empieza a dar un tamaño, aumentar cada vez, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza, ¿sí?
el ciclo, en la fase G1 empieza, ¿no? La célula empieza a crecer, a tomar su tamaño, ¿sí? Entonces, hacemos este cuadrito. Luego de esto, en esta fase, usted le hace hacia horizontal la flechita y le pone hacia arriba, dice, expresión de genes para el síntesis. Mire, para la síntesis ¿de qué? Del ADN. Esta es la parte genética que tenemos nosotros en nuestro organismo. Mire, es en las células donde se forma este ADN, ¿sí? Donde se forman estos, ustedes cada uno tiene un ADN diferente, ¿sí? Nadie puede tener un ADN sí, igualito. Pueden haber similitudes características entre sus familiares, entre sus hermanos, su papá, su mamá, pero el ADN es una célula única, ¿sí? Pero es en la primera fase donde se establece ya lo que son los genes para el ADN, ¿sí? Es ahí donde se establece en la primera, cuando recién la célula se está formando. Es lo mismo como nosotros decíamos, cuando usted empieza recién empieza a crecer dentro de la barriguita de la mamá, es donde empieza a formarse, ¿no? Toda la parte genética de usted, ¿sí? Todas sus partes y todo lo demás. Entonces, así mismo es en la célula, ¿sí? Es ahí donde empieza en la primera fase, cuando la célula recién está empezando a crecer y aumentar de tamaño, donde la expresión de los genes, ¿sí? Empieza a formarse para la síntesis del ADN, donde empieza a formarse recién el ADN. Entonces, copie por favor este cuadrito, ¿sí? Estamos 2 cuadritos copiando, ¿no? En forma horizontal, ¿no? Sobre la fase G1, ¿sí? Igualito como está aquí. Ahora, dentro de este proceso del ADN, mire, le dividimos en 3, ¿sí? Se divide en 3 fases, ¿sí? En 3 fases. Ayúdenme, Emily Coque, ¿cuál nos dice la primera fase? ¿El ADN qué? Polimerasa. Ya, polimerasa, ¿sí? En esta fase es una característica, es una parte del ADN, ¿sí? Es donde se forma, donde empieza a coger toda la parte genética de esta célula, ¿sí? Ayúdeme, Camila, ¿qué nos dice el segundo cuadrito? Topoisome, rastas y 2, 1 y 2. 1 y 2, exacto, ¿sí? En el topoisomerasas 1 y 2, en estas es donde empieza el proceso ya de formación y llegamos al pCNA, que ya es la formación completa del ADN, de la parte genética del ADN, ¿sí? Llega acá el pCNA, quiere decir ya la parte formal del ADN, la parte genética que tiene ya el ADN, ¿sí? Entonces, mire cómo se va elaborando este proceso, ¿sí? ¿Sí? Ya viene la parte genética, ¿sí? Que se forma, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya viene el punto, ¿no es cierto?, de control. Ya viene el punto de control, ¿no es cierto?, de lo que es el ADN, ¿sí? Ya toda la parte genética que se ha formado, ¿sí? Listo, entonces copiamos hasta ahí, por favor. En esta forma horizontal, ¿no? Donde ya explicamos qué es lo que pasa, donde aumenta el tamaño, ¿sí? Donde empieza el proceso del ADN, donde tenemos ya los primeros inicios del ADN, donde tenemos ya la segunda fase, la 1 y 2, y donde llegamos ya al final al punto de control, ¿sí? De lo que viene a ser, ¿no es cierto?, el proceso del ADN, ¿sí? Vamos, hasta ahí, por favor, copie. Ya, mire, de aquí donde van todas estos círculos que están aquí son células, ¿no?
Es el proceso celular. Esto lo podemos hacer al final, ¿sí? Esto lo hacemos al final. ¿Cómo va? Donde empieza la primera célula a reproducirse, va creciendo, donde ya tenemos el aumento y donde llega ya nuevamente a la división para empezar un nuevo proceso, ¿no? Esto lo hacemos al final, ¿ya? Listo, nos vamos a la fase S. Sí, al lateral hacemos el cuadrito de la fase S. Dice duplicación del ADN, donde el ADN empieza a duplicarse, ¿sí? Y proteínas asociadas, ¿sí? Existen 2 copias de información genética de la célula. Aquí dice cel, pero es célula, ¿no? Usted le completa, por favor, aquí es célula, ¿sí? Ya de la célula, ¿no? Aquí viene la parte, ¿no es cierto?, donde empieza la duplicación, ¿sí?, del ADN, ¿sí? Empieza la duplicación, se alimenta de las proteínas, ¿sí? Y hace toda la copia de la parte información genética de las células, ¿no? La parte genética, ¿sí? Donde ya queda establecida totalmente esta parte genética de las células que tenemos, ¿sí? Listo, entonces eso es lo que hace el proceso de la fase 2, ¿no? Ya dividir y duplicar lo que son las células del ADN, ¿no? La parte genética que tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Ya, luego de esto continúa, ¿no? Mire, la célula empieza el crecimiento, sigue avanzando, ¿sí? Y llegamos a la fase G2, ¿sí? Llegamos a la fase G2, donde las estructuras necesarias, aquí vienen las estructuras necesarias para la división, ¿no? Empiezan a montarse, ¿sí? Los cromosomas y empiezan a ¿qué cosa? A condenarse, ¿sí? Donde empieza ya la unión, empiezan a juntarse y de ahí pasa el proceso de la mitosis y empieza nuevamente la separación, ¿no? Empieza ahí en la mitosis, viene la parte donde que las células muertas se retiran y empieza nuevamente el proceso, comienza otra vez, nace nuevamente la célula y empieza otra vez todo el proceso, ¿sí? Todas las células siempre van a ir en el mismo proceso, ¿sí? Entonces copiamos lo que dice fase G2, ¿no? La estructura necesaria para la división, donde empiezan a montarse, empiezan a juntarse, ¿sí? Para la eliminación ya de las células muertas. Es ahí donde mueren, ¿no? La gran cantidad de células, ¿sí? Y empiezan nuevamente a condenarse, empieza nuevamente el proceso, ¿sí? Dime, Lian. ¿Por qué mueren? Ya, ¿por qué mueren? Las células mueren por la función que nosotros les damos. 2 cosas que decía. Cuando usted se expone, por ejemplo, mucho al sol, ¿qué pasa con nuestra piel, no es cierto? Nuestra piel muere, las células se empiezan, usted ha visto cómo empieza a pelarse. Cuando usted se cae y se lastima, ¿sí? Usted daña la célula. En ese momento, al momento de empezar la regeneración, se muere la célula y empieza un nuevo proceso de regeneración. También las células, si ha visto usted las células, a veces a usted le sale por ahí en la piel como unos granitos o unas erupciones. Es por la forma de alimentarse, por varios factores que usted tiene. También hace que ciertas células de su cuerpo se vayan muriendo y empiece una nueva regeneración. Se limpia, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, en nuestra carita. ¿Ha visto usted? A veces nos ponemos cremas y productos, ¿no es cierto? Para irnos quitando ciertas manchitas, ciertas cosas. Igual manera, cuando usted se lava la carita o hay productos para retirar las células muertas, ¿no? Porque es todo lo que usted está expuesto en el medio, ¿sí? En el medio ambiente. A tanta cosa que esté expuesto, eso hace que las células vayan muriendo, ¿sí? Pero la ventaja es que hay un proceso de regeneración. Las células mueren, caen, pero vuelve una nueva, ¿sí? Siempre están nuevas, ¿sí? Tiene un proceso de reproducción bastante amplio, ¿no? No es que se va a quedar ya sin células, no, pues así como mueren, nacen, ¿sí? Porque empieza nuevamente el proceso. Entonces estamos en un constante, ¿sí? Proceso, un constante ciclo, ¿no?
No es como el ciclo de las personas, cuando mueren hasta ahí llegamos. En cambio, en el proceso del ciclo celular, mueren y salen otra vez, mueren y salen otra vez, ¿sí? Entonces, esa es un poquito la diferencia. Listo, y llegamos acá a la meiosis. En la meiosis se separan las dos, ¿no es cierto?, en dos juegos de cromosomas, se separan, o sea, en dos células, mire. Aquí, ¿no es cierto?, este proceso se lo conoce como citocinesis, ¿sí? Este proceso se lo conoce como citocinesis, ¿sí? Es el proceso de la separación de las células, de los cromosomas. Se dividen otra vez en dos hijas, ¿no es cierto? Y empieza cada una nuevamente su proceso, ¿sí? El citoplasma se divide, ¿sí? Pero cada una tiene, pues, obviamente el núcleo, empieza un nuevo proceso, ¿sí? Pero este proceso se lo conoce como citocinesis, ¿sí? Es la citocinesis. Ya la división, mire, ¿sí? Ya el citoplasma se divide, ¿sí? La célula se divide y empieza nuevamente el proceso. Ya le regreso porque se puso, ya. Y regresa, ¿no? Y empieza nuevamente, comienza otra vez cada una de estas células el mismo proceso, ¿no? A crecer, a formar su ADN, ¿no es cierto? A agruparse y nuevamente llega la separación, se divide y otra vez comienza. Entonces, así estamos en constante círculo, ¿no? En constante círculo el proceso, el ciclo de una célula, ¿sí? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿No? Si usted tiene alguna pregunta, hágalo, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto en una evaluación y le digo, ¿en qué fase se dividen las células? ¿Qué respondería? En la fase G. En la fase. Ya, en la fase G, ¿pero en cuál? ¿En la G1, en la fase S, en la G2 o en la mitosis? En la meiosis, perdón. La G1. La G1. ¿Ya? ¿Dónde se dividen? ¿Verá que yo dije dónde En la se mitosis. En la mitosis. Ah, no es cierto, en la mitosis. Ahí se divide, en la mitosis se divide. Escuche lo que le digo, por favor, ¿ya? ¿Sí? Aquí se divide, por favor, ¿sí? En la mitosis, aquí es el proceso de separación. Si yo le digo en qué fase empieza el crecimiento de la célula. En la fase G1. Ahí sí en la fase G1, ¿no? ¿Dónde se duplica el ADN? ¿En qué fase se duplica el ADN? En la fase S. En la fase S, ¿verdad que son preguntas de evaluación, no? Y si yo le digo, ¿en qué fase se agrupan las células o los cromosomas? ¿En qué fase se agrupan antes de la división? En la fase G2. En la G2, por favor, no se olvide. Esto es lo que usted debe quedarse ahí. Fase G1, crecimiento y aumento de tamaño de las células. Fase G, duplicación del ADN. Ah, me olvidaba. Yo le puedo preguntar, ¿en qué fase también se empieza la formación del ADN? En la fase G1, ¿no? El crecimiento y aumenta y la formación del ADN en la fase G1, ¿sí? Si yo le digo, ¿dónde empieza la duplicación del ADN? Pues ya pasamos a la fase S. ¿Dónde se agrupan para empezar el proceso de división? En la fase G2. ¿En qué fase se dividen? En la mitosis. La mitosis es el proceso, ¿no es cierto?, del citocinesis, donde hace la separación de las células para empezar nuevamente el proceso, ¿sí? Esa es la partecita que usted debe memorizar y debe quedarse, ¿no? Saber qué sucede, algo básico que qué sucede en cada una de las fases del ciclo de esta célula, ¿no? Entonces, esa es la partecita que usted tiene que quedarse o debe hacer referencia, ¿sí? Verá que ya hemos visto, ¿no?
que pasa en la fase G1, en la fase S, en la fase G2 y en la fase de la mitosis. Yo le puedo de igual manera preguntar y decir, escríbame qué pasa en la fase S. Entonces usted simplemente pone, permite la duplicación del ADN, ¿sí? Entonces, cosas básicas que usted debe ir entendiendo, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Ya, ¿estamos claros? Ya, me voy a salir un ratito, le voy a poner en el normal un momentito, ¿sí? Hasta ir viendo que usted me está trabajando, ¿ya? Ya le hago un poquito más grande para que de igual manera pueda visualizar. Listo. Ya debe estar yendo, ya casi terminando, ¿no? Ya. Y al final, una vez que terminemos, usted por favor me hace estos circulitos de la célula, ¿no? Donde empieza el proceso, donde va creciendo, donde llega a juntarse y donde llega la división de lo que serían las células, ¿sí? Profe, ya acabé. Ya, listo. Eso iba a decir justamente los chicos que ya vamos terminando, por favor, me va indicando en la pantalla. Me indica, por favor. Listo. Alce el cuadernito, por favor. Alce, alce. Ya, listo, chicos. Los que ya terminaron, nos vamos a quedar, por favor, hasta ahí. Sí, nos quedamos hasta ahí. Y nos vemos la siguiente clase. Alce, alce rapidito. Mira, acá ya Mateo Cruz tiene hasta pintado por ahí. Muy bien, mire por aquí Mauro. Perfecto. Muy bien, listo chicos. Entonces no se olvide de enviarme esto por Educay el día de hoy, ¿no? Listo chicos, cuídense mucho, un excelente día. Nos vemos la siguiente clase. Y recuerde que debe aprenderse qué fase corresponde a cada uno. Algo básico, ¿no? Para la siguiente clase haremos la revisión de eso. Chao, chao. Dime. Y podemos, digamos, como hacerle como de otra manera, o sea, no circular. Que si usted se sobreentiende, perfecto. Que entienda cada una de las fases, no hay problema, ¿sí? Ya, si es que entiendo, le puedo hacer de otra manera. Sí, exactamente. Listo, chicos, cuídense mucho. Chao, chao, chicos. Chao, profe. Bye.